Bueno, saludos. En este módulo voy a hablar sobre lo que es el Windows Server 2012 Installation Worksheet. Cuando hablamos del Worksheet Lab, que fue, si te fijaste en el módulo anterior, lo estuve mencionando varias veces. Es este documento como tal. O sea, cuando hablé de eso del Worksheet Lab, era este documento. Ok, vamos a ver qué tiene este documento y para qué sirve este documento. Este documento, número uno, no es creado por mí, este documento es creado por Microsoft, que se utiliza para tenerlo de referencia a la hora de hacer un laboratorio o a la hora de hacer una implementación. Bien, este documento se ha utilizado desde Windows Server 2008. A nivel de Small Business y a nivel de diferentes estructuras. Claro, en 2003 había un documento parecido también. Y esto pues se desarrolla porque, pues cuando tú vas a hacer una implementación, es bueno que tengas una documentación. Hay personas que usan, por ejemplo, en Microsoft Word y documenta esto de una forma diferente. Puedes utilizarlo quizás de la forma, a lo mejor te documenta usando otros procedimientos. Lo puedes hacer así también. Pero utilizando la estructura a nivel de este documento, pues realmente pues es más cómodo. Pero te lo voy a dejar en el portal para que lo descargues. Lo puedes modificar como tú entiendas. A lo mejor hay otras áreas que deseas añadirle al documento, pues puedes hacerlo si deseas. Bien, así que yo voy en este módulo, voy entonces a explicarte cada una de las partes y cómo es que se llena. Bien, para empezar, vamos entonces a entrar a lo que es la información de lo que es el disco duro. Ok, si te fijas, aquí donde dice Hard Disk Number, el disco 0, escucha bien, el disco 0 es el disco por el cual se empiezan los números. Por ejemplo, empezamos en 0, 1 y 2. Si usted tiene disco 0, 1 y 2, usted quiere decir que tiene 3 discos, ¿ok? Disco 0, disco 1 y disco 2. El disco 0, es muy importante que usted entienda que el disco 0 se utiliza, ¿ok?, enfocado en lo que es la instalación del sistema operativo. Esa es la recomendación. Bien, a nivel de partición, por lo menos que tenga 120 gigas de partición en el disco duro. Si usted se recuerda, en el módulo anterior hablé a nivel de requisito mínimo 32 gigas, pero eso es en propósitos de instalación. Aquí en ambientes de producción, por lo menos mínimo 120 gigas, ¿ok? Bien, es importante que usted evalúe lo que es el tipo de negocio, para qué se va a utilizar, cuáles son los recursos que se van a estar instalando o aplicaciones que se van a estar instalando en el sistema operativo para que usted evalúe cuánto espacio requiere esa partición. Quizás cuando usted hace el ejercicio, usted dice, no, bueno, la partición van a ser, por ejemplo, 600 gigas, por ejemplo, ¿ok? Si aquí, por ejemplo, disco, bueno, te puedo mencionarte aquí hard disk. Vamos a ponerle 0. Sistema operativo. Y puedo decirte, por ejemplo, aquí. Vamos a poner esto la misma vez aquí. Ok. Aquí hard disk 1. Data. 14. Data. Hard disk 2. Pueden ser, por ejemplo, backup. Y así sucesivamente a nivel de diseño. A nivel de... incluso yo podría especificar a nivel de disco duro. HD 0 es igual a 60 en partición. Por decir un ejemplo. Ok. Y aquí H2, H1, H2. Y ahí especificar qué partición voy a utilizar a nivel de espacio. Mientras más yo especifique en la documentación, mejor va a ser para mí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando yo haga la implementación de toda esta estructura, puedo tener una documentación más exacta de qué fue lo que se hizo. ¿Ok? Y a nivel de partición, pues recuerde que se debe instalar el sistema operativo Windows Server en la primera partición del disco 0. ¿Ok? Eso es muy importante. Y usted me dice, bueno, lo puedo instalar en el disco 2, en el disco 3, en el disco... Lo puedes hacer. Eso lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. La recomendación es que lo hagas en el 0 a nivel de estructura e implementación. Empezamos haciéndolo en el 0. Ok. A nivel de información de la compañía, pues nombre del negocio, la dirección, ciudad, estado. Ok, esta es la documentación del negocio. Usted me dice, bueno, pero ¿por qué yo tengo que escribir la documentación del negocio en este documento? Porque a lo mejor usted tiene 25
clientes que le hiciste la implementación y cómo usted sabe a qué cliente fue que usted le implementó este disco, le instaló el sistema operativo, estos usuarios. Esta es la clave. ¿Okay? Esta es la clave porque esto todo te va a ayudar a ti a saber a qué cliente le estás haciendo la implementación. Y esto es muy importante. Información del servidor, ¿ok? Vamos a identificar obviamente cuál va a ser el nombre del servidor. Pues file server. Ok. O puede ser un Active Directory Domain Controller. Vamos a ponerle diferente. AD. Eso lo hacemos mucho a nivel de lo que es el Active Directory Domain Controller. Ok. Bien, vamos entonces aquí. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el nombre del dominio? Ok. Vamos a ponerle, por ejemplo, inqv2.local. Siempre te recomiendo que utilices la palabra local para que no tengas problema, ¿ok? Vamos a ponerle aquí lo mismo. Ok. Nombre y la información del administrador. En mi caso, pues voy a poner el mío para que lo uses de referencia. Ok. Muy bien. Este es el username. Perfecto. Y el password. Ok, aquí tengo un password bastante interesante. Bien. Recuerda que debe ser cambiado cada 90 días. Algo que muy pocas personas hacen, pero se recomienda que sea cada 90 días. Bien. Aquí información de la conexión de broadband, la conexión de internet. Aquí te pongo más o menos un diseño para que lo veas. Pero usted puede hacer su propio diseño. Lo puedes hacer en Visio si deseas. Ok, aquí por ejemplo la información de lo que sería si tiene un IP estático, cuál es, el subnet, el gateway, el DNS. DNS alternos que son opcionales. Protocolos a nivel de point to point. Si lo vas a utilizar. Información de lo que es el ISP. Por ejemplo, si es Dialog, que vas a utilizar un username y un password. Ok, toda esta información debes tenerlo. Y a lo mejor me dice, bueno, Juan Carlos, es que esa información realmente me la da el router, o me la da una antena, o simplemente yo conecto la fibra al switch y ese switch me reparte el internet, o lo que fuera. Pues debes identificar, claro, cuál es esa información de estos dispositivos para que lo coloques en tu Workshop Lab. Bien, aquí información a nivel de lo que es el firewall. ¿Cuáles son los servicios o aplicaciones que vamos a utilizar? ¿Qué tipo de protocolo se está utilizando? Si es TCP o UDP. El puerto externo, el puerto interno. Si va a ser forward a alguna dirección interna, por ejemplo, HTTP, TCP, a nivel puerto 80, internamente al puerto 80. ¿A qué máquina va a ir? Y aquí usted especifica si va a estar activado o no va a estar activado. Vamos a imaginarnos que este no va a estar activado, pues le pongo que no. Ok. Protocolo HTTPS 443. Este es el puerto externo. A nivel de puerto interno va a ser el mismo. Ok. Quiere decir que entra por este puerto. Pero si va a ser una enrutación, pues realmente aquí no la va a hacer porque se queda en el mismo puerto. Y aquí te especifica qué máquina vas a tener. O sea, en resumen, si alguien escribe en mi IP público un navegador de internet a nivel de puerto 80, el router lo va a dejar pasar y a qué máquina va a conectarse o qué máquina va a responder dentro de la red. Nuevamente esto se hace cuando tienes un NAT, ok, lo que se conoce como un Network Address Translator. En un ambiente normal, pues el firewall, usted sabe muy bien que el firewall lo que hace es permitir o denegar accesos, es un control como tal. Así que podrías especificar que el puerto 80 quizá esté abierto y que la regla a nivel de HTTP que trabaja con el puerto 80 pues la permita y el servidor o máquina X responda a ese tipo de servicio y puerto, siempre y cuando haya un web server, por ejemplo, ahí. Ok, aquí entonces tenemos, bueno, estos son algunos de los servicios. Aquí, por ejemplo, tenemos añadir los usuarios. Esta parte, pues a mucha gente no le gusta, muchas personas, porque si tienes 100 usuarios, pues tienes que añadir los 100 usuarios ahí. Si tienes 500 usuarios, hay que añadir 500 usuarios. Y realmente la gente dice, wow, que eso cansa. Si son 10 usuarios no es mucho, si son 15 no son muchos, si son 25, pues tampoco son tantos. Pero como son 500, 1000 usuarios, ouch. Eso realmente, pues
pues es un poquito trabajoso, pero hay que hacerlo, ¿ok? Recuerda, en esto del ambiente, de lo que es redes, no busques la forma fácil de hacer las cosas. Porque, porque te diga que no busques la forma fácil, no estoy diciendo que no mantenga la red sencilla. Mientras más sencilla sea tu red, mejor es. Mientras más sencilla sea tu red, mejor es. Redes complicadas con muchos equipos, IDS, IPS, sistemas de ACL, autenticaciones, certificado de seguridad. Mientras más complicado sea, mientras más cosas tengas a nivel de seguridad, va a aumentar la inseguridad de la estructura porque una sola persona normalmente no puede controlar o tener todos los controles de seguridad al día porque simplemente no da tiempo. Una persona sola pues está trabajando con diferentes tipos de ambientes, que si soporte al cliente, configuraciones, hubo un problema, haciendo algún troubleshooting y todo esto. Realmente pues no da tiempo. Así que mi consejo es que si no tienes un equipo de trabajo amplio, mantenga siempre una estructura básica. Cuando digo básica, pues los equipos que se requieren. ¿Ok? Esto no se trata de impresionar, se trata de que la red funcione. Recuerda, en seguridad, si hablamos del tema de seguridad, a nivel de ethical hacking, a nivel de penetration testing, uno de los puntos importantes es, mientras más usted tenga la red más simple, obviamente más segura va a ser. Ok, así que en la lista de usuarios tenemos que escribir toda la información a nivel de nombre, cuál es el email, el password. Aunque el usuario después cambie el password, usted puede definir aquí cuál va a ser el password por defecto, que puede ser de 1 al 6 o cualquier password que usted desee especificar, para que después el usuario, cuando se loguee al dominio, lo cambie. Ok, normalmente el usuario debería cambiar su password como parte de la política de seguridad de la empresa. Ok, bien, bueno, ya hemos llegado al final de este documento. Este documento lo vas a poder descargar desde la página de incube2.com. En la parte de abajo va a estar disponible para que lo descargues. Cualquier duda que tengas con este documento, por favor, utiliza el sistema de soporte en línea que con mucho gusto vamos a ayudarte y a explicarte lo que no entiendas, ¿ok? Así que bueno, hemos llegado al final. Vamos a vernos entonces en el próximo módulo y muchas gracias. Bye bye.